No te operes la rodilla sin antes ver estas 5 alternativas naturales. A menudo, sufrimos de dolor de rodilla y, en muchos casos, optamos por una cirugía, pero esta no siempre resulta ser la solución definitiva. Es decir, no siempre el dolor desaparece tras la operación y, en algunos casos, incluso empeora. Tengo numerosos pacientes que, después de someterse a una cirugía de rodilla, experimentan un dolor mayor. Por eso, hoy quiero hablarles sobre lo que podemos hacer antes de llegar a esa instancia, es decir, los tratamientos naturales, suplementos y hábitos de vida que pueden ayudar a mejorar el dolor de rodilla. Además, quiero compartir en qué momento es crucial considerar la cirugía. La rodilla es la articulación más compleja del cuerpo humano, ya que está compuesta por numerosas partes: huesos superiores, inferiores y frontales, músculos, cápsula articular, ligamentos internos y externos, así como los meniscos, que son estructuras cartilaginosas situadas entre la tibia y el fémur. Con solo que una de estas partes no funcione correctamente, la biomecánica de la rodilla se ve comprometida. Mantener la armonía articular es fundamental porque si una parte falla, afecta a toda la rodilla, lo que puede llevar a una degradación progresiva de los huesos, cartílagos, ligamentos y causar artrosis, así como la aparición de dolor. Es importante recordar que la rodilla soporta el peso del cuerpo y cuando este es excesivo, se genera fricción e inflamación, lo que agrava el problema. Muchas veces no sabemos si tratar la inflamación, la artrosis o el dolor, y llegamos a considerar la cirugía como la gran solución. Sin embargo, aunque en algunos casos la cirugía puede ser beneficiosa, en muchos otros no lo es. Cuando un paciente que se ha operado de la rodilla y dice que ahora le duele más, hay alternativas para seguir mejorando, pero es crucial entender que la decisión de operarse debe tomarse en el momento adecuado y con base en todas las opciones disponibles. No estoy diciendo que no deban operarse. Lo que quiero transmitir en este video es cuándo es el momento adecuado para tomar la decisión de hacerlo. También quiero compartir todo lo que se puede hacer antes de llegar a ese punto, ya que existen muchas opciones que han aplicado varios médicos en consulta durante años con excelentes resultados, gracias a Dios. La mayoría de las personas mejoran considerablemente, y la intención es que ustedes también puedan implementar estas estrategias. Hablaremos de suplementos, alimentos, ejercicios y hábitos de vida que pueden mejorar la estructura de la rodilla. Para no hacer este video demasiado extenso, vamos a abordar el tema paso a paso. Lo primero es entender en qué momento debemos considerar la cirugía como una opción necesaria. Es fundamental contar con un profesional que nos proporcione un diagnóstico preciso, pero no solo para etiquetar el problema como una lesión en los meniscos, ligamentos o artrosis. Lo que realmente necesitamos es una explicación de cómo hemos llegado a desarrollar este dolor persistente o incluso crónico. Una pregunta clave que deben hacerse es: ¿realmente no hay otra alternativa? ¿Por qué debo operarme? O más importante aún, ¿cuáles son mis posibilidades de mejorar si me opero? Además, es esencial conocer los riesgos. ¿Qué podría pasar si no mejoro o si el dolor empeora? En casos de una ruptura completa de los ligamentos, especialmente los ligamentos cruzados internos, como el anterior o el posterior, la cirugía es inevitable. Cuando el ligamento se rompe completamente y los extremos se separan, no hay manera de repararlo sin intervención quirúrgica. En estos casos, es necesario volver a unirlos o reemplazarlos. Si existe algún tipo de fractura intraarticular, generalmente debido a un traumatismo o en casos más graves de debilitación ósea, es posible que la articulación se degrade o incluso se fracture en varias partes. En estos casos, se requiere lo que llamamos una reconstrucción. Sin embargo, aquí es donde entramos en un terreno más complejo, lo que yo llamo los grises, porque el tratamiento no siempre es tan claro. Hablando de los meniscos, que son 2 cartílagos que adaptan el movimiento entre el fémur y la tibia, cualquier daño en ellos puede generar dolor. Los meniscos juegan un papel fundamental en la biomecánica de la rodilla, ya que permiten una adecuada adaptación entre las diferentes partes de la articulación. Cuando estos cartílagos no funcionan correctamente, se pierde la armonía articular y se experimenta dolor. Los meniscos pueden dañarse de diferentes maneras.
Pueden romperse en los extremos, fisurarse longitudinal o transversalmente, o deformarse de múltiples formas. Por eso es crucial interpretar correctamente la situación para decidir si es posible un tratamiento terapéutico o si es necesario proceder con cirugía. Mi opinión personal es que deberíamos considerar la cirugía cuando la rodilla se traba frecuentemente, como cuando al levantarnos no podemos extender la pierna debido a que el menisco se encuentra atrapado dentro de la articulación. Si esto ocurre con regularidad, provoca inflamación o nos impide realizar nuestras actividades cotidianas, entonces es el momento de considerar seriamente una intervención quirúrgica. Es importante hacer una distinción clara entre las actividades de la vida diaria y las deportivas. Muchas veces, las personas vienen buscando mejorar su dolor de rodilla después de hacer deporte, como jugar fútbol, tenis o correr largas distancias. No estoy hablando de esos casos. Lo esencial es evaluar el impacto que el problema tiene en las actividades básicas que realizamos día a día. Se podría decir que el 90% de los pacientes mejoran después de la operación, pero también puede haber un 10% que, al cabo de 2 o 3 años, dicen que comenzaron a experimentar problemas nuevamente. Por ejemplo, pueden contar que al principio estaban bien, pero ahora, después de jugar fútbol o cualquier tipo de deporte, no pueden moverse al día siguiente, o que después de andar en bicicleta tienen dificultades para caminar. Incluso puede ser que, tras estar mucho tiempo sentados, sientan dolor al levantarse. Esto no siempre está relacionado con la actividad física o el esfuerzo, sino con la modificación estructural que ocurre en la rodilla después de la cirugía. Cuando se altera la estructura interna de la articulación, hay un proceso de cicatrización. Sin embargo, este proceso no siempre se desarrolla de manera óptima si el paciente no sigue los consejos del médico en la recuperación, especialmente si existen malos hábitos, mala alimentación o deficiencias de nutrientes. Esto puede llevar a una cicatriz mal curada o mal manejada tras la cirugía, y a veces el dolor persiste o incluso empeora. Por eso, quiero compartir algunos tratamientos que he visto funcionar muy bien y que ustedes pueden considerar antes de optar por una cirugía. Voy a hablarles de 5 tratamientos y 5 suplementos naturales que pueden ayudar a mejorar la rodilla. Pero, antes de eso, lo más importante es identificar con precisión el origen del problema. ¿Es artrosis? ¿Un menisco lesionado? ¿Un ligamento dañado? ¿Tendinitis? ¿Una inflamación crónica de bajo grado? Podría incluso estar relacionado con una enfermedad autoinmune, sobrepeso o un problema en los pies, como el pie plano, que genera una fuerza ascendente que afecta la rodilla. A veces, el dolor de rodilla es causado por un problema en la cadera, como la artrosis, que se manifiesta en la rodilla. Es fundamental determinar con exactitud dónde está el problema para actuar de la mejor manera posible, preferiblemente de manera natural. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de recurrir a infiltraciones intraarticulares con corticoides, lo cual no es algo que yo recomiendo. Si, por ejemplo, identificamos una disfunción en los meniscos, que es muy común, podemos trabajar con plasma rico en plaquetas. Este tratamiento consiste en extraer sangre del paciente, centrifugarla para separar las plaquetas y aplicar estas plaquetas en la articulación para fomentar la regeneración de los tejidos. Sin embargo, para que este tratamiento sea efectivo, es crucial que el paciente tenga un estilo de vida saludable, ya que un metabolismo pobre resultará en un plasma de baja calidad. Si buscamos mejorar la articulación, el uso de plasma rico en plaquetas es una excelente opción, siempre y cuando se siga un protocolo riguroso. Además, se puede complementar con ozonoterapia. El ozono, un gas compuesto por oxígeno, no es un medicamento, por lo que prácticamente no tiene contraindicaciones. Puede aplicarse tanto dentro como alrededor de la articulación, ayudando a acelerar la regeneración de tejidos blandos, como músculos, ligamentos y tendones, así como de tejidos internos como cartílagos. Lo mejor es que el ozono se puede combinar con el plasma rico en plaquetas, lo que nos da 2 tratamientos que se complementan bien. Por otro lado, también está el ácido hialurónico, conocido por muchos, que al aplicarlo correctamente, nutre la articulación y de alguna manera mejora su lubricación. Esto puede ser muy beneficioso para la rodilla. Es fundamental entender que, además de fomentar la recuperación de la articulación,
debemos identificar qué causó la falla en primer lugar. Aquí es donde entran en juego terapias como la osteopatía, quiropraxia o kinesiología convencional, que ayudan a mejorar la biomecánica no solo de la rodilla, sino también del pie, la cadera y hasta el tren superior. Una biomecánica incorrecta puede terminar afectando la rodilla y causar más problemas. El metabolismo también es clave, ya que una rodilla inflamada no puede drenar bien el líquido sinovial, lo que puede llevar a la aparición de quistes, como el conocido quiste de Baker detrás de la rodilla. Para evitar esto, es crucial adoptar hábitos de vida saludables, una correcta alimentación y el uso de suplementos adecuados. En cuanto a fortalecer los músculos, es común escuchar que debemos fortalecer el cuádriceps para mejorar la rodilla, pero esto es solo parte de la solución. Es necesario fortalecer todo el tren inferior, incluyendo los isquiotibiales, el tríceps sural, los gemelos y los músculos de la pelvis, para lograr estabilidad en la rodilla. La estabilidad es esencial para evitar desgaste por fricción y compresión por exceso de peso. Finalmente, en cuanto a los suplementos, el colágeno es indispensable, especialmente el colágeno hidrolizado tipo 2, que es el más adecuado para los cartílagos. También se recomienda la glucosamina, el sulfato de condroitina, péptidos de osteoblastos y cartílago, el silicio y el MSM, metilsulfonilmetano. Estos suplementos se pueden tomar juntos en una fórmula, acompañados de una alimentación consciente, ejercicio regular, contacto con la naturaleza y una buena gestión del estrés y del sueño. Si, tras aplicar todas estas medidas, el dolor persiste, entonces podemos considerar la cirugía. Nos vemos en el próximo video. Espero que estos consejos les sean útiles. ¡Chao!